Ha sido el peor día del coronavirus en Argentina y no estamos hablando de la cuarentena y no estamos hablando de si alguien incumplió o no alguna norma, no estamos hablando de la economía, no estamos hablando de ningún problema de 1 millón de jubilados en la calle, estamos hablando de la epidemia propiamente dicha, porque en el día de hoy la cantidad de víctimas fatales subió a 14. Ustedes probablemente habrán notado en los últimos minutos que se está diciendo que son 10. Gustavo Gravia, la suerte de tener un periodista de investigación como Gustavo, se dio cuenta que en el parte de la mañana, Gustavo... Claro, que en el parte de la mañana había 4. Había 4 víctimas fatales más, y por eso el parte que comunicaban a la tarde de 10, faltaba sumarle las 4 víctimas para hacer 14 en el día. Si ustedes toman los diarios de la mañana o se fijan en los programas de televisión y radio de la mañana, o en los web, eran 65 las víctimas fatales y ahora suman 79, lo cual quiere decir que, por lo que informó oficialmente el Ministerio, en el día de hoy, o en las últimas 24 horas, así debo decirlo, ha habido 14 víctimas fatales. Es el salto que se esperaba, ¿no? En algún momento. ¿Se acuerdan cuando dijimos ayer empezamos a acercarnos a día 37 de cuarentena, día 38, día 39, es cuando los números suben? 900 contagiados, casi 100, lo cual totaliza 1.894, 365 recuperados. Y en el día de hoy, Gustavo, 1.520 testeos. Hoy se hicieron 1.520 testeos. Uno de los días que más testeos se haya hecho. Nos parece, decíamos con Gustavo recién, que en los últimos 4 días se testeó más que en un mes. Sí, porque veníamos con bastantes pocos test. Fíjate que hoy ya tenés 327 por millón de habitantes, te da el número. Estás mejorando. Hace una semana estábamos en 101. Estamos mejorando. Cambió la cantidad. Cambiamos lejos, pero estamos mejorando un tema que era preocupante, que era testeos. Esta es la situación. Vamos a ocupar de eso. Está Adolfo Rubinstein acá. Vamos a hablar en instantes con Fernán Quirós. Vamos a ocuparnos también de la cuestión de los geriátricos. En Argentina hubo un caso, lo comentamos acá, fue hace 10 días, cerca de aquí. El barrio es todo un debate, si fue Villa Devoto, si fue Vélez Arfiel. Bueno, el caso de un geriátrico donde falleció un integrante. Llevaron a todos a otro lugar. Fue un caso para nosotros emblemático desde lo epidemiológico. No tuvo muchísima repercusión mediática, pero no tuvo tanta. Y nos queremos agarrar un poco de eso para enfocar qué pasó con los geriátricos en España, donde fue una tragedia, sobre todo en Madrid. No, decía que del dato de infectados, lo que ahora nos gustaría saber a los periodistas es, de esos infectados, ¿cuántos son asintomáticos? Ahí está. Ahora le vamos a preguntar a Fernán Quirós, porque el dato de los que habían llegado en vuelos y en los barcos a Buenos Aires, vamos a ver bien cómo es la historia. De cada 10 personas que viajaron, ¿cuántos dieron positivo? Y de los que dieron positivo, ¿cuántos eran positivos asintomáticos? Porque en ese segmento, se testea el 100%. O sea, los que llegan se testea el 100%. El método alemán. Ahí vos tenés una proporción del asintomático. Es el método alemán, el método coreano, testeamos todo. Ahora se testea. No, de los hace países una semana riesgo, no se testeaba y podía haber... No, acordate el muerto que vino de Córdoba, no se testeaba. Era random, era era así, no era random, era si vivías en capital ibas a cuarentena y testeo. Por eso te digo, prefiero decir no todos. Ya que si quieren nos metemos en el tema. El tema es así. Si vos, por ejemplo, vivís en capital y venías de viaje, te testean. Si vos, por ejemplo, a esta hora, 21 y 28, querés entrar a la provincia de Jujuy, te testean. Es el test rápido. Te lo cobran, además. Es lo cobran. Pero, digo, no si venís de Bolivia o venís de Sri Lanka. Si venís de Salta. Bueno, chicos, hoy tuvimos micros en Retiro. Y eso pasa en otras provincias también. Que eran testeados. Pero acá hay un caso, como dice Claudio. El señor este que muere, que se sube a un avión de aerolínea con toda su familia y se descompensa. Acá hablamos con uno de los médicos. El médico bajó en Ezeiza, tomó un taxi, fue a Aeroparque, viajó a Córdoba. No lo aisló nadie. Y atendió a una persona que una semana después murió. El famoso caso del médico. Para hacer referencia a algo que nosotros conocimos, tratamos, vimos en primera persona, hablamos con el protagonista. Eso ahora estaría cambiando, menos mejor, se cerraron los aeropuertos, no hay más vuelos, pero digo, todavía estamos con la bomba esa pendiente. Sí, como los jubilados. Hoy lo decía Ernestina, falta ocuparse de la repatriación en el exterior
y falta ocuparse de la repatriación interior. Sí. Igual el dato para mucha mí más gente hay. relevante y quizás sea parte de la respuesta de por qué tenemos tantos problemas para repatriar de las fronteras internas de lo que habla Ernestina, es por este dato que da la ciudad de Buenos Aires de los testeos y de un número altísimo, que si no me equivoco es más del 70% de gente que fue testeada positiva para coronavirus con sintomatología cero, es decir, Exacto, ni fiebre, nada. asintomáticos. Eso quiere decir que son los es muy famosos difícil asintomáticos de López. levantar la López está cuarentena diciendo en este hace 15 contexto. días, miren aquellos que tienen muy pocos síntomas. O ninguno, Todo el tiempo como en el dice. caso de tienen los, virus. hoteles. Los Teníamos microsíntomas. pocos TET, a esos no Sí. le dimos bolilla hasta ahora que empezamos a mirar. Capítulo aislamiento. Sí. Esperamos que, como dicen, lo anuncien el sábado. Sería lo mejor. Sí, antes del Que el domingo sábado seguro. se anuncie algo que va a regir a partir del lunes, ¿no? Exacto. Sería lo bueno, sería lo deseable, sería que sea ordenado, organizado. Hasta ahora no han sido ordenados. La idea de organizados. plan, la idea de... La idea de que estamos ordenados, ¿no? Sí, ya igual la población tiene una idea. Tiene una idea, que pero no es que el domingo, mañana tengo que salir corriendo a Sí. trabajar. O mañana yo tenemos lo que le pido a los funcionarios, lo que le pido a los que están tomando decisiones, algunos que asesoran, no son necesariamente funcionarios, a las autoridades les pido esto. Y dicho esto con todo respeto, Argentina no es Palermo. Me encanta Palermo, trabajo en Palermo, paso la mitad del día en Palermo, ni es Instagram. Entonces tratemos de, cuando empezamos a explicar las cosas en los discursos, tengamos en cuenta lo que no es Palermo. Entonces, no supongamos que los jubilados todos tienen tarjeta de débito y que todos la pueden usar. No supongamos que todo el mundo se puede lavar las manos en su casa porque hay gente que no tiene agua corriente. No supongamos que todo el mundo se puede quedar en su casa porque en los barrios carenciados de muchos centros urbanos de la Argentina no tenés cómo quedarte en tu casa. Y así puedo seguir con muchos más ejemplos. Esto no significa que los que gracias a Dios tenemos el agua corriente, la tarjeta de débito y un montón de cosas más, como quedarnos en nuestra casa y tener lugar en nuestra casa para hacerlo, lo tenemos que seguir haciendo. Hago esta referencia porque me parece que está faltando en el Estado, y uso la palabra con E mayúscula, y no hablo solo del Estado Nacional, sino el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados locales, un sistema de emergencia que, por ejemplo, pueda generar que 20.000 o 30.000 enfermeros le den la vacuna a los adultos mayores para que no salgan de su casa con este frío en este contexto, para poner un ejemplo. O que el correo les lleve a los adultos mayores, a los jubilados, en la jubilación mensual. Está faltando esa pata. Lo que es el FIMA en Estados Unidos. Está faltando esa pata. Está faltando una institución, capaz que está, y no la sabemos. Sí. Para decirlo y ya termino. Defensa civil, están ¿no? faltando Crescentis Claro. fuera de la salud. Y sin ideología, esto no tiene que ver, soy de este gobierno, soy del otro. Gente que piense cómo funciona un país bajo la situación de emergencia. Bueno, pero vos Por tenés- ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con los colectivos, los trenes y los subtes Claro. el lunes en la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo. Bueno, vos tenés el ejército impensado repartiendo comida, 27.000 voluntarios aquí en la ciudad. A propósito de los trenes, los que manejan los trenes, señores, están hoy generando un problema. Porque con la historia que todos tenemos miedo, estamos con una frecuencia dominical en los trenes. Todos los días vemos fundamentalmente en el Roca cualquier cantidad de gente. ¿Por qué? Porque los pocos que salen tienen la frecuencia dominguera. Entonces van arriba del tren una cantidad de personas que no tienen que estar. Entonces el lunes A eso hay nos que referimos modificar cuando la decimos frecuencia, que más tiene trenes, que haber para que haya menos diagramas hechos por expertos en este tipo de situaciones, no en medicina, no en epidemias, no en emergencias. Bueno, un donde comité- dicen, mirá, Que es todo lo que funcionamos es- así. Sí, y Son hay- técnicos. Que es todo lo que Sí. sucede No es alrededor de política. un Y problema. hay un punto que a mí se me ocurre, que no me parece que sea muy difícil a mí. Quizás me dicen es imposible porque la tecnología no se puede hacer. Porque los estados están desfinanciados porque hay mucha gente que paga sus cuentas en efectivo. Yo no puedo creer que no se pueda pagar a esta altura en los supermercados. Que el que va a hacer la compra no pueda pagar Pague. la factura en el supermercado exacto. de todas las cosas. Te digo, No, lo que sí no puedes debe hacer ser es- tan difícil desarrollar un sistema para que vos puedas pagar el ABL en la caja En un del tiempo se pagó, supermercado. Gustavo, No, para pagó. aquel en que una no usa la época tarjeta En de una débito, época con- Sí, se había pagaba. un servicio que Sí. uno pagaba impuestos en la caja. También es importante, no solo para que la gente haga cola cuando hay uno de estos rápidos que te atienden de 2 cuadras para pagar algo, sino porque también el Estado tiene que recaudar
para Claro, solventar todo lo que estamos usando. Exactamente. Adolfo Rubinstein, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fabián? ¿Cómo ves todo? Yo sé que todo es muy amplio. Muy amplio. Es muy amplia la respuesta, pero danos un pantallazo breve. No, yo creo que estamos viendo, honestamente, los primeros efectos de las medidas que se tomaron hace más de 2 semanas. Yo diría que, por lo que estoy viendo de la curva de casos y de la curva, sobre todo de la mortalidad, que a pesar de que las cifras de hoy asustan, en realidad, si uno ve el panorama general desde el comienzo, desde el caso 1, desde el primer caso positivo, creo que efectivamente comienza a verse el efecto de las medidas tomadas. Me parece que la curva que se está viendo es una curva, digamos, un poco más amesetada que lo que se proyectaba inicialmente, lo cual es muy bueno. Y no es de extrañar porque las medidas que se tomaron, como ya lo charlamos, fueron bastante oportunas y anticipadas. Dicho esto, ahora el tema y el desafío es cómo salimos. Porque yo creo que la prolongación No salimos. Por eso, pero yo creo que la prolongación de el aislamiento social obligatorio de la manera que finalmente tenga lugar, pero que probablemente se va a extender al menos 2 semanas más, que es lo que uno está escuchando, y tal vez más. Abril. Por eso esto hay varios, digamos, hay varias, digamos, uno está escuchando demasiadas versiones, pero habrá que ver cuánto, pero seguro que se extiende hasta fin de abril, o casi seguro. Tiene mucho que ver también con cómo estamos preparados para salir de esto. Y aquí es donde tiene que ver el tema de cómo está preparado el sistema de salud para responder a un posible rebrote, cómo estamos preparados para evitar ese rebrote en cuanto a detección inmediata y temprana de los casos que van a estar circulando, el aislamiento de esos casos y sus contactos, y esto tiene que ver con las estrategias de testeo. Más allá de que haya aumentado en estos últimos días el aumento de testeos, todavía estamos, digamos, somos de los países de la región, además de los países del mundo, que menos están testeando. ¿Y esto va a dificultar la salida de la cuarentena? O sea, si yo entiendo bien, usted dice que el testeo es clave no solamente para conocer lo que está sucediendo, sino para llevar adelante estrategias de salida eventualmente. ¿Con este nivel de testeos es más difícil salir de la cuarentena? Es más difícil, porque digamos el testeo cumple dos funciones, 2 objetivos. El primero es saber cómo estamos respecto a la epidemia, o sea, qué es lo que está pasando. Salir, digamos, teniendo un cuadro de situación de más o menos cuál es el número real de casos, porque claramente hay una brecha muy importante hoy entre el número de casos que están confirmados y el número de casos reales. El único indicador que tenemos que de alguna manera nos permite aproximar el número de casos reales es el número de muertes. ¿Cómo se hace esa proyección? Porque si uno considera, por lo que se está viendo en los países que testean ampliamente, que la letalidad, la tasa de letalidad, o sea, por cada caso cuántas muertes hay, en el coronavirus está aproximadamente 1% o menos inclusive, un poco menos del 1%, uno podría esperar que en nuestro país en este momento, habiendo 79 muertes. Pongamos habiendo 79 muertes, tengamos probablemente un poco más de 8.000 casos reales dando vueltas por allí. ¿8.000? Sí, por lo menos. ¿8.000? Sí, siguiendo esa proporcionalidad. Pero eso en base a qué testeo de qué país, porque uno intenta entender que cuanto más testeo vas a tener un mejor número. Sí, pero tenés testeos como en España y una cantidad que se les disparó. España o está Taiwán muy atrás. Que testea, España, o Corea del España Sur. no es el mejor ejemplo porque España por están eso. muy atrás con testeos para la circulación viral. No, Por eso. ¿Cuál sería el modelo a seguir para entender el...? Bueno, además de los países de Oriente que tienen, digamos, testeos por millón muy altos, Muy el bien. caso es Corea, pero además la mayoría de los países europeos ya están muy por encima de los 5.000 a 10.000 por millón. Sí, pero habiendo reaccionado tarde. No, eso desde ya, Desde reaccionaron ya. tarde. Por eso yo creo que el principal activo que tenemos nosotros hoy en nuestro país es haber reaccionado temprano en cuanto a las medidas que se tomaron. El principal, yo digo, tal vez nuestro talón de Aquiles tiene que ver con habernos retrasado en la preparación de algunas de las medidas. Una era la compra de reactivos, claro. Y en este momento no podemos salir de la cuarentena como quisiéramos salir para poder, por un lado, tener un cuadro general de cómo está la epidemia, no salir a oscuras, pero por el otro lado, tener la capacidad, por ejemplo, recién vos comentabas, Fabián, de cómo en poblaciones vulnerables,
cárceles, geriátricos, gente, digamos, población que vive en villas y asentamientos, ahí tenemos que tener un testeo amplísimo, porque el índice de contagiosidad en esos lugares es altísimo. Nada, Hoy bueno, entonces ese es nuestro talón de Aquiles. Empezó las favelas, Hoy Brasil comunicó que tiene 6 casos ya por eso yo creo, para favelas. terminar, que en la medida que nosotros podamos, si se extiende, digamos, la cuarentena 2, 3 semanas más, yo espero que en el momento de la salida ya tengamos la capacidad para responder mejor. El problema es que hay una competencia global por los test, por los reactivos, con lo cual está siendo muy difícil conseguirlo, porque todo el mundo está...